Hola, esta es una videoclase sobre los animales. A lo largo de estos pocos minutos estaremos viendo cómo se clasifican los animales y nos estaremos centrando en lo que comúnmente se conoce con el nombre de los invertebrados. Vamos a estar viendo también que los invertebrados tienen una clasificación más compleja de lo que muchas personas conocen y dejaremos la parte de los cordados o vertebrados para una próxima clase. Muy bien, en primer lugar, comenzamos hablando de qué son los animales, cuáles son sus características. Sabemos que se originaron a partir de protistas y que sus tres características fundamentales son ser pluricelulares, no hay animales unicelulares, son heterótrofos, es decir, no son autótrofos, no elaboran su propio alimento como las plantas, sino que deben alimentarse de otros seres vivos. Tienen un nivel de organización bastante avanzado, complejo, en la mayoría de los casos, no en todos, y también que tienen células eucariotas, ¿verdad? Ya sabemos que solamente las bacterias son procariotas. Entonces comencemos con cómo se clasifican los animales. En dos grupos, uno menor y uno mayor. El grupo menor se conoce con el nombre de los parazoos. Los parazoos vendría a ser un grupo paralelo de los animales, diríamos así, porque son bastante simples, no tienen tejidos verdaderos. Y en este grupo nos encontramos con los poríferos o esponjas. Y luego tenemos ya los animales que tienen verdaderos tejidos y niveles de organización más complejos. Ahí tenemos los metazoos, ¿verdad? Que se dividen en dos grupos según la simetría corporal. ¿En qué consiste la simetría corporal? La simetría corporal significa que si el animal puede dividirse en varias partes, de varias maneras, dando siempre mitades iguales o partes iguales, tiene simetría radial. Acá te ponemos como ejemplo a la estrella de mar. Sin embargo, una mosca tiene simetría bilateral, es decir, un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces, ¿qué animales tienen simetría radial y con verdaderos tejidos? Es decir, ser metazoos, ¿verdad? Ahí le tenemos a los nidarios. Los nidarios, la palabra nidario significa animales que pican, es decir, animales que tienen una manera de inyectarte una sustancia que produce un ardor. Ahí le tenemos a las medusas o aguas vivas, las anémonas y también le tenemos allí a los corales. Y luego tenemos los metazoos con simetría bilateral. Y acá se clasifican en dos grupos. Los que no tienen una cavidad interna para alojar a los órganos, como por ejemplo un estómago, intestino, etcétera, que también se llama celoma. Y luego tenemos los que sí tienen una cavidad interna para alojar los distintos órganos del cuerpo. Dentro de los que no tienen esa cavidad, se encuentran unos gusanos que pueden ser gusanos planos, llamados céstodos, o gusanos cilíndricos, llamados nemátodos. Y luego tenemos a los que sí tienen una cavidad interna, se clasifican según su esqueleto M. Los que no tienen esqueleto, los que tienen esqueleto pero su esqueleto es externo, y los que tienen un esqueleto interno. Quienes no tienen esqueleto, pero sí tienen una cavidad interna, son los anélidos, que son unos gusanos anillados, los moluscos, los que tienen esqueleto externo son los artrópodos, y los que tienen esqueleto interno son los cordados o vertebrados. Muy bien. Entonces, los criterios para clasificar a los animales es presencia de tejidos, simetría corporal, cavidad interna y esqueleto. Son los cuatro principales criterios para clasificar a los animales. Veamos a los poríferos. Son
parazoos, no tienen tejidos, son las esponjas. Y estos animales que parecen plantas, o que no parecen al menos animales, se caracterizan porque tienen un cuerpo bastante simple, en forma de un tubo, por donde tienen unas células especializadas para poder crear una corriente interna y van filtrando el agua. Y de esa manera se van alimentando de pequeños microorganismos. Luego dijimos a los nidarios, que tienen simetría radial, y allí se encuentran las medusas, los corales y las anémonas. Algunos ejemplos de estos animales son las hidras, las anémonas, que tienen unos tentáculos urticantes, de ahí nidarios, los corales, con su amplia gama de colores, y también le tenemos a las medusas, que se pueden mover, tienen movimiento, ¿verdad? Entonces, estos son animales realmente extraordinarios, tienen muchos tentáculos. La mayoría de estos tentáculos, al tocar alguna presa, al tocar un pequeño pez, los dejan inmovilizados. Muy bien, entonces vamos ahora a los metazoos con simetría bilateral, pero sin cavidad interna. Allí tenemos a los céstodos y a los nemátodos. Los céstodos son gusanos planos, como por ejemplo la tenia, que son animales que carecen de una cavidad interna, ¿verdad? Acá tenemos a la planaria, que también puede notarse que ya tiene unos inicios de ojos y ya se puede performar una simetría bilateral, un lado derecho y un lado izquierdo, ¿verdad? Muy bien, luego le tenemos también dentro de este grupo de animales sin cavidad interna a los nemátodos, que son gusanos cilíndricos. La mayoría de ellos son parásitos, como por ejemplo las caris lumbricoide, la triquina. Y luego ya entraríamos en los animales que tienen una cavidad interna. Comenzaríamos por los que no tienen esqueleto, como por ejemplo los anélidos. Allí le tenemos a las lombrices, que ya puede notarse esa cavidad interna, los intestinos, etcétera, y a la sanguijuela. Que puede notarse perfectamente cómo el cuerpo está anillado, de ahí viene anélidos. Bueno, y luego le tenemos a un grupo más numeroso que no tienen esqueleto, que son los moluscos. Moluscos significa de cuerpo blando, y son básicamente tres grupos. Los gasterópodos, que caminan con el vientre, gastero, vientre, podos, pies. Tenemos el caracol y la babosa. Tenemos a los bivalvos, de dos valvas, las ostras, mejillones. Y le tenemos también a los cefalópodos, céfalo cabeza, podos pies. Significa que tienen tentáculos o como patas, diríamos así, para moverse, a los calamares, a las sepias. Acá pueden ver el animal, cómo es, cómo tiene en la cabeza sus tentáculos, y a los pulpos también. Muy bien, luego entramos ya en los que tienen esqueleto externo. Se denominan artrópodos. Artro, articulación, podos, patas. Es decir, que tienen patas articuladas. Allí tenemos a 4 grupos, según la cantidad de patas. Si tienen 5 pares de patas, o sea 10, son crustáceos. Cangrejo, camarones, langostinos. Si tienen 3 pares de patas, o sea 6, son insectos. Que tenemos a las abejas, moscas, mosquitos,
y a un gran número de insectos varios, mariposas, mariquitas, grillos, escarabajos, avispas, hormigas, mosquitos, libélulas, cucarachas, mantis, etc. Acá tenemos algunos animales bastante representativos, como la langosta. Acá pueden ver cómo articula las patas, artrópodos, y unos animales bastante raros, unos insectos bastante raros, como es el bicho palo, algunos escarabajos, etc. Muy bien, luego le tenemos a los arácnidos, que son artrópodos que tienen 4 pares de patas, o sea, 8 patas. Ahí le tenemos a las arañas, le tenemos a los alacranes, le tenemos también a las garrapatas. Aquí está la temida viuda negra, que es una araña mortal, su veneno. Y finalmente, dentro de los artrópodos tenemos a los miriápodos. Miria significa muchas y podo significa patas. Ahí tenemos a dos representantes. Uno de ellos es la escolopendra o 100 pies, que sí puede llegar a picar. Y luego le tenemos a los 1000 pies, que son inofensivos. Suelen encontrarse en el patio de la casa, debajo de alguna piedra húmeda, y se pueden enrollar, como pueden ver acá en esta imagen. Muy bien. Y finalmente le tenemos a los cordados, que se clasifican en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y que destinaremos una clase especial para poder hablar de estos animales. Así que esto ha sido todo. Espero que hayan podido tener una idea de los animales, sus características, su clasificación y sobre todo poder tener conocimientos más profundos sobre qué tipo de animales pertenecen a cada uno de los grupos. Nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchísimas gracias.